Ok, en este video demostraré la forma de hacer los análisis. Primero que nada tenemos que ubicarnos en el directorio correcto. Para eso escribimos el path en la terminal. Aquí podemos ver cómo se ve la carpeta por dentro con los archivos que vamos a utilizar. Tenemos un archivo de texto llamado labels.txt. Este se compone de dos columnas, una para los nombres de los individuos y otra para las poblaciones. Después tenemos el archivo de texto popmicros.txt, el cual vamos a renombrar como popmicrosa.gen. Este archivo contiene el encabezado datos de perritos de las praderas, genética de poblaciones. Después tiene una columna con los nombres de cada locus y después tenemos una tabla con una columna denotando los individuos y el resto de las columnas mostrando los alelos de cada locus. A esta tabla la vamos a dividir en poblaciones simplemente poniendo la palabra pop al principio del set de datos. Podemos notar que los nombres que corresponden a cada individuo tienen un número al principio que denota la población a la que pertenecen. Muy bien, abrimos el programa R y cargamos los paquetes de ATGNet y HereOfStat. Después tenemos que crear un objeto indicando que se lea como un archivo GenPop y lo guardamos como genind, llamándolo microspop.ind. Escribimos el nombre del archivo y escribimos encode es igual a 3L para indicar que los alelos están codificados como 3 caracteres cada uno. Tal como se puede apreciar en el archivo, los alelos van de 3 en 3 y cada locus tiene 6 caracteres porque es un organismo diploide. Ok, si escribimos el nombre del objeto que acabamos de crear, podemos ver muchas de sus características. Por ejemplo, podemos ver que estamos trabajando con datos de 126 individuos, 10 loci y 84 alelos, que forman una matriz de 126 por 84, que el número de alelos por locus tiene un rango de 3 a 18, que la ploidía de cada individuo es de 2 y que cada grupo tiene un tamaño de 16 a 18. Ahora podemos utilizar el comando summary para obtener más información. Por ejemplo, podemos ver el número de individuos por grupo, el número de alelos por locus, el número de alelos por grupo, el porcentaje de missing data, así como la heterocigosis observada y la esperada. También podemos ver la matriz del objeto que acabamos de crear tomando en cuenta solamente las poblaciones. Ahora creemos un objeto con el archivo labels.txt que teníamos. Lo leemos como tabla e indicamos que tiene un encabezado con header equals t. Aquí también podemos ver el contenido del objeto escribiendo su nombre. Podemos ver que tiene el encabezado que solo indica qué columna pertenece a los individuos y cuál a las poblaciones. También podemos hacer lo mismo que hicimos con el objeto anterior, ver el contenido solo basándonos en las poblaciones o los individuos. Hagamos un nuevo objeto que nos muestre la estadística básica de nuestro objeto microspop.int. Si echamos un vistazo al contenido del objeto, podemos ver que se hicieron cálculos de la heterocigosis observada, la heterocigosis esperada, la FCT y la FIS para cada locus y en general. Ahora vamos a realizar unos gráficos de la heterocigosis esperada y la observada para cada población. Indicamos que queremos dos gráficos en una sola imagen, indicamos la variable que queremos graficar con el símbolo de dinero, indicamos que remueva la missing data, indicamos los nombres de las poblaciones y escribimos un color para diferenciar mejor. En este caso yo escogí dark green y dark blue para la heterocigosis esperada y observada respectivamente. Si observamos los gráficos, podemos notar que son muy similares. Las poblaciones 3 y 5 son las que poseen menor heterocigosis, mientras que las poblaciones 1, 2 y 4 poseen más, aunque la mayoría se la lleva la segunda población. Otra cosa que podemos hacer es calcular la riqueza alélica de cada uno de los locus. Y por si esto fuera poco, también podemos calcular la riqueza alélica para todas y cada una de las poblaciones. Ahora que tenemos esta información, podemos proceder a graficarla utilizando los mismos comandos que utilizamos con las gráficas de la heterocigosis. Si comparamos todas las gráficas, podemos observar que estos tres índices de diversidad nos están mostrando información extremadamente similar. Las gráficas en sí se ven muy similares. Ahora lo que vamos a hacer es un objeto que se encuentra en el formato del paquete HereOfStat, al cual nombraremos microspop.fstat. Podemos observar el contenido del objeto, no hay mucha novedad. Ahora indicamos que creemos las FCTs del objeto que acabamos de crear. Podemos observar que se calcularon las FCTs para cada población. Queremos con la información que acabamos de generar
La vamos a graficar con el paquete CorePlot, por supuesto. Lo cargamos y escribimos el comando. Pedimos que nos lo grafique como matriz, que no son datos de correlación y que solo nos muestre la parte de abajo de la matriz. Observemos cómo quedó. Lo más importante que se puede apreciar a simple vista es que para los dos pares de poblaciones no se alcanza a apreciar nada, es decir, la FCT es mínima, lo que se puede traducir como una diferenciación genética mínima. Esta relación se encuentra en las poblaciones 1 y 4 y 3 y 5. Ahora convirtamos nuestro objeto GenInt en un objeto GenPop. Podemos ver su contenido si queremos, pero ahora este objeto lo utilizaremos para realizar un análisis de componentes principales. Podemos hacer un gráfico de este análisis usando etiquetas que indiquen cada población. Aquí podemos ver el resultado. Raro. Parece como si las 5 poblaciones se agruparan en 3. Parece un triángulo. Ahora realicemos un escalamiento de las frecuencias alélicas y grafiquemos el PCA. Ahora en vez de ver las poblaciones identificadas por etiquetas, las vamos a ver identificadas por colores. Antes de analizarlo con más detalle, debemos poner la varianza explicada en cada uno de los ejes. Veamos si el comando summary nos puede dar información al respecto. Solo dice algo sobre los eigenvalues y la inercia proyectada. No tengo idea de qué sean esas cosas. Chequemos el manual del análisis a ver qué nos dice. Veamos. Aquí está. Los eigenvalues son ordenados del mayor al menor y miden la cantidad de variación de los ejes. En el caso del PCA, los eigenvalues tienen un gran significado, representan la varianza explicada. ¡Wow! Bueno, ya resolvimos nuestro problema. Sustituimos los valores y listo. Tenemos que el eje 1 explica el 6.57% y el eje 2 el 4.53%. Podemos observar el mismo patrón de agrupamiento en 3, en donde la primera y la cuarta población forman un solo grupo y la tercera y la quinta población forman otro grupo. Nótese que son los mismos pares que presentaban valores mínimos de diferenciación. Ahora vamos a calcular distancias genéticas. Como existen varias formas de hacerlo, escogemos el método número 1, que son las distancias de Ney. Ahora podemos graficar estas distancias en forma de dendrograma. Veamos, ahí está. Obsérvese que vemos un patrón similar al de las otras gráficas. Hay menor distancia entre la tercera y quinta y entre la primera y cuarta población. Ok. Ahora hagamos un mapa. Tenía un archivo con las coordenadas de las localidades llamado logs.csv. Lo leemos como tabla, indicamos que tiene encabezado y que el separador es la coma. Se nota que el objeto que creamos tiene la misma información que el archivo. Ahora cargamos los paquetes rgdal, maps y raster. Tenemos un archivo en formato shape, que es un mapa de México. Lo graficamos y... Ahora indicamos las localidades dentro del mapa con puntos rojos. Se ven muy chiquitos. ¿Hay manera de hacerlos más grandes? ¿Hay manera de hacer zoom? Sí la hay. Con el poder de las coordenadas. Veamos qué tal salió. A ver... está al revés. ¿Y qué tal si ponemos las coordenadas al revés? Ahí está, magnífico. Pero los puntos siguen siendo muy pequeños. ¿Puedo hacer un poco más de zoom e indicar que los puntos sean rojos? Perfecto. Hermoso. Ahora hagamos un análisis discriminante de componentes principales y grafiquémoslo. ¡Wow! Seguimos viendo el mismo patrón de antes. 3 grupos. Es todo un triángulo. Comparémoslo con el PCA y podemos observar las similitudes. El DAPC es como un PCA pero con un énfasis en las diferencias entre poblaciones y no tanto dentro de las poblaciones, por lo que tiene todo el sentido del mundo que las agrupaciones del DAPC sean mucho más estrechas y menos dispersas que las del PCA. Ahora grafiquemos el DAPC de otra manera y observemos qué ocurre. Veamos. Una vez más, ¿notan un patrón? Exacto. Siguen agrupando en 3 y siempre son las mismas poblaciones.
Ahora lo que haremos será encontrar el mejor número de clusters, es decir, cuántos grupos genéticos tenemos en nuestros datos. Esta gráfica es la que nos indica el valor óptimo, el punto de la curva que llega a un valor mínimo y luego vuelve a aumentar. Justo como lo sospechábamos, el número de grupos genéticos es efectivamente 3. Se lo podemos indicar al programa y podemos graficar una vez más teniendo esa información a priori. Y listo. Se ve mucho mejor, ¿verdad? Se ve más bonito y más ordenado, como si todo hubiera quedado en su lugar. Pero ahora vamos a hacer un análisis de structure. Para eso le cambié el formato a mi archivo original de los datos por un formato de structure con un convertidor. Para realizar el análisis tenemos que escribir preferencias y especificar características de nuestro set de datos en un archivo de texto llamado input.py. Por ejemplo, la primera especificación es cuántas poblaciones estamos asumiendo. No se recomienda poner el valor exacto, sino que debemos sumarle 1. Después especificamos el número de burning, de MCMC, el nombre del set de datos, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora lo que debemos hacer es importar la información que escribimos en el input. Aquí nos muestra los datos que nosotros pusimos en el input y nos pregunta si están correctos. Si están correctos, escribimos la letra A y listo. Ahora debo instalar Parallel porque no lo he instalado. Oh no, espero terminar antes de los 15 minutos. Ok, entonces ya corrimos Structure y cuando se termina de correr aparece una carpeta en nuestro directorio llamada Harvester. Esta carpeta contiene un archivo que debemos usar en una página de internet llamada Structure Harvester. Ok, entonces le picamos examinar, buscamos el archivo y listo. Le decimos Structure Harvester, Harvest. Y eventualmente obtenemos una página con varias gráficas y tablas que nos indican el número óptimo de clusters. Como uno puede ver en esta gráfica, el punto con una mayor probabilidad y una menor varianza en comparación con otros puntos es el que indica una K de 3. Justo como lo habíamos pensado. Tenemos también esta gráfica de delta K que literalmente nos está indicando que el valor más alto se encuentra en la K de 3. Es claro como el agua. Y, pues bueno, por si esto no nos ha quedado claro aún, esta tabla literalmente nos subraya cuál es el valor óptimo de clusters. En este caso es, adivinaron, el número 3. Ok, el siguiente paso que tenemos que hacer es graficar. Para esto nos metemos a las carpetas que se crearon cuando corrimos el análisis. Específicamente nos meteremos a la carpeta que indica un valor de K de 3. Nos metemos a cualquier archivo de texto de esa carpeta y buscamos la siguiente tabla. Esta tabla la vamos a copiar y vamos a crear un archivo de texto nuevo solamente con ella, al que vamos a llamar K3. Ahora en R cargamos los paquetes ggplot y reshape y hacemos un objeto cargando el archivo K3 que acabamos de crear. Ahora cargamos el viejo archivo de labels.txt, combinamos todas las cosas y luego hacemos una gráfica con ggplot. A ver qué tal queda, aquí podemos ver algo muy interesante. Vemos que la agrupación de 3 persiste, pero también podemos ver otra cosa que no habíamos visto en las otras gráficas. Podemos ver que la población 2, que es la que no se empareja con ninguna otra población, parece tener algo de material genético de las otras poblaciones. Y ustedes se preguntarán, bueno, ¿y esto qué tiene que ver con los perritos de la pradera? Pues bien, de los análisis que acabamos de hacer podemos llegar a algunas conclusiones. En primer lugar, es evidente que el muestreo fue de 3 poblaciones y no de 5. Pero esto nos puede indicar que puede ser fácil subestimar el tamaño poblacional de estos animales. Si las poblaciones fueron definidas de forma seria y calculada, este dato nos puede indicar que las poblaciones de estos animales podrían ser más grandes de lo que imaginábamos. Otra cosa que podemos concluir es que dentro de estas poblaciones debe haber una gran cantidad de flujo génico y unos grupos genéticos bien determinados. Parece haber mucha cohesión dentro de la población. Y por último, podemos concluir que entre las distintas poblaciones el flujo génico parece ser casi nulo. No observamos signos de entrecruzamiento muy significativo, más que el poco material genético foráneo de la población 2. Esto nos dice que la estructura social y poblacional de estos organismos parece ser compleja e interesante. Se deberían hacer más estudios en el futuro sobre este tema.